Bueno, buenas tardes. El tema es la ética de la responsabilidad, el intercambio entre uno mismo y los otros. Empezamos esta sexta sesión. Quería empezar retomando una cuestión que surgió en la última sesión que tuvimos. Perdonen, voy a cambiar las gafas. En la última sesión que tuvimos, en la ronda de conversación que tuvimos después de la presentación del tema, surgieron algunos temas y entonces para comenzar con el tema de hoy, me gustaría retomarlo, retomar esa cuestión que me parece que es importante, porque es una pregunta que, en cierto modo, nos atañe a todos, ¿no? Y la pregunta es, que surgió, especialmente en momentos muy difíciles, suele surgir esta pregunta, es si las prácticas meditativas, las prácticas espirituales, etcétera, etcétera, son capaces o tienen la fuerza de poder transformar las realidades sociales, políticas, económicas, medioambientales que vivimos. Esta es una pregunta importante. Es importante porque es una pregunta que, en cierto modo, a nuestros oídos contemporáneos es crucial. En otras sociedades, que eran sociedades premodernas, estas cuestiones no eran tan importantes, especialmente porque existía una visión de la existencia individual y una visión de la trascendencia, del más allá, que hacía que esta pregunta no tuviera demasiado sentido. ¿Por qué? Porque, en cierto modo, nuestra suerte no se jugaba de una manera tan decidida en nuestra vida social, política, económica, nuestra experiencia mundana. Ese cambio tan enorme que trajo consigo la modernidad, obviamente problematiza cualquier práctica espiritual, religiosa, cualquier práctica de autotransformación personal, etcétera, etcétera, que puede entenderse en cierta medida como una práctica más de autosatisfacción, de una práctica solipsista que tiene solamente el objetivo de, de mantenernos, en cierto modo, en un estado de bienestar, incluso si las circunstancias del mundo son negativas y si tenemos el privilegio por no ser afectados directamente con ello. Por lo tanto, es una pregunta no solamente válida, sino que es clave para el tema que vamos a tratar hoy. Esta pregunta, históricamente, en nuestra cultura occidental, es una pregunta que ha preocupado a los grandes pensadores de nuestra tradición, ¿no? Y eso se puede ver en una discusión. Yo voy a ser voy a decirlo de una manera muy simplona, porque podríamos trabajar con ello de manera más estricta, filosófica, etcétera, etcétera, pero vamos a plantearlo de una manera muy sencilla. En la tradición occidental hay dos grandes pensadores, que son Hegel y Marx, que representan dos visiones opuestas acerca de lo que implica nuestra práctica en el mundo, el modo en el que nos involucramos con el mundo e intentamos transformarlo. En el caso de Hegel, la visión que él tenía, así, de manera muy sencilla, la visión que él tenía era que la realidad era el producto de nuestros pensamientos y de nuestras actitudes básicas con respecto a la realidad misma. Y por lo tanto, cualquier transformación que pudiera darse en la realidad exigía, en cierto modo, la transformación de nuestra propia racionalidad, de nuestras propias ideas, etcétera, etcétera. La respuesta materialista al idealismo, la idea de que las ideas son el elemento crucial del mundo en el que vivimos, fue la visión materialista de Marx, que decía, hombre, no importa cuánto cambies tus pensamientos, tus ideas, cuánto tus concepciones acerca del mundo,
lo que necesitamos es una transformación práctica. Específicamente necesitamos transformar nuestras relaciones sociales, que son relaciones de dominio, de injusticia, etcétera, etcétera. De esa tradición, de esa pugna, surgieron muchos autores, pero especialmente uno, que de manera, de nuevo, muy sencilla, podríamos decir que es el autor que nos hizo tomar conciencia de la necesidad de pensar en estas dos aproximaciones como valiosas y que merecen una consideración en especial combinarlas, que fue Gramsci, que nos decía, es cierto que existen relaciones materiales que tenemos con el mundo, que son el sistema económico en el que vivimos, el tipo de relaciones sociales, laborales, que tenemos, las relaciones de dominio, las relaciones de clase, etcétera, etcétera, que tienen un impacto enorme. Pero también es cierto que nosotros vivimos también en culturas que hacen posible que esas relaciones se sostengan, que se oculten, etcétera, etcétera, y que modifiquen nuestra relación con ellas hasta el punto de hacer invisibles los dominios, las injusticias, las desigualdades, etcétera. Ok, ¿por qué planteo esto en primer término? Porque esta discusión histórica es también la discusión que nosotros, en cierto modo, tenemos en el mundo de quienes realmente se toman en serio el problema que plantea la espiritualidad. ¿Por qué? Porque está lleno de eslogans en el mundo espiritual. Si cambias tu mente, puedes transformar el mundo. Si cambias tus actitudes, esa es la manera más rápida para transformar la realidad, etcétera, etcétera. Y no es que sean desencaminadas o que no sean correctas, sino que necesitan algo extra, que es que no se trata exclusivamente de transformar nuestras actitudes, no se trata exclusivamente de transformar nuestros pensamientos, etcétera, etcétera, sino que esos pensamientos y esas actitudes deben transformarse siempre teniendo en cuenta que el objetivo es la transformación total de la realidad. Y eso significa la completa transformación, no solamente de nuestra interioridad, sino de todo lo que conforman las dimensiones de nuestra experiencia. Y nuestra experiencia está conformada, como hemos visto a lo largo de estos días, no solamente por pensamientos y emociones, etcétera, sino que nuestro cuerpo juega un rol definitivo en la construcción de la realidad. Esos cuerpos son siempre cuerpos vivientes. Esos cuerpos vivientes están siempre inmersos en relaciones interpersonales con otros cuerpos, que además de ser cuerpos, organismos individuales, conforman organismos supraindividuales, que son las sociedades. Esas sociedades no solamente están basadas en prácticas de compartir, etcétera, etcétera, sino que están basadas en prácticas de dominio, de explotación, etcétera, etcétera, y por lo tanto la completa naturaleza de nuestra existencia debe ser transformada para que nosotros podamos vivir de una manera más digna, más libre y más plena. Ese es el objetivo último. Y por lo tanto, la respuesta a esa pregunta que se planteó el otro día, especialmente en momentos tan complicados como el que estamos viviendo, ¿no? Vivimos una época en la cual una época muy dolorosa, donde las injusticias que siempre han existido se han vuelto evidentes. Eh, es ineludible estar enfrentados día a día con todo este terrible conflicto, estos múltiples conflictos que nos aquejan en todos los rincones del planeta. Esa no es la primera vez en la historia contemporánea, en la historia moderna y en la historia mundial que vivimos una época, una situación como esta, pero evidentemente debido al momento que estamos viviendo, resulta imperativo que no olvidemos que estas dos dimensiones deben ser continuamente trabajadas. El mundo en el que vivimos no va a transformarse a través de una gran revolución social si esa revolución, si esa transformación no se da además con una transformación de cada uno de los individuos que participa en ella. Lo hemos vivido en el siglo XX y por lo tanto es mandatorio esa autoeducación, esa educación colectiva
que tiene que ver con una transformación de nuestra interioridad, de nuestra subjetividad. Pero por otro lado, la salida fácil de creer que podemos conformarnos exclusivamente con nuestras prácticas espirituales, sin un compromiso sociopolítico, etcétera, etcétera, sin adoptar de un modo u otro posiciones en los diferentes debates que se están dando en todos los ámbitos, pero sobre todo frente a la violencia y la exacerbación de la violencia, frente a la desigualdad, la pauperización de la sociedad, frente a la destrucción medioambiental, etcétera, etcétera, y activamente intentar pensar e intentar asociarse con otros con el objetivo de ver qué alternativas tenemos frente a los problemas que tenemos, tampoco es una salida viable. Por eso pensé que también quería introducir un par de conceptos antes de entrar al tema de hoy, que tiene que ver con esta idea de que estoy trabajando hace algunos años, que es la idea de formas de vida. Formas de vida es lo que nosotros hemos estado discutiendo a lo largo de estas sesiones, ¿eh? Cuando decimos que se puede vivir una vida plena y señalamos algunos de los elementos que pueden constituir las prácticas y los imaginarios que pueden constituir esas formas de vida, estamos diciendo que es posible superar esta censura, en cierto modo, de las sociedades liberales que nos dicen que como vivimos en sociedades liberales, no podemos hablar, no podemos valorar qué tipos de vidas son más valiosas que otras, qué tipo de propósitos u objetivos individuales y colectivos merecen la pena y cuáles son problemáticos. Por ejemplo, en este momento, para los que vienen a Argentina, ¿no? Pero que podemos pensarlo también en España, con todo el conflicto, con las extremas derechas en Europa, etcétera, etcétera, el hiperindividualismo, la idea del libertarianismo, que es mundial, etcétera, etcétera. Hay el propio sistema democrático liberal nos prohíbe, en cierto modo, una crítica real de estas opciones. Si una persona realmente cree que la mejor opción de vida es el hiperindividualismo y que la mejor práctica es el egocentrismo y que el egocentrismo significa de que el mejor lugar donde yo puedo conseguirlo es en un mercado completamente abierto, en el cual el más poderoso, el más inteligente, tiene capacidad de mayor acumulación por los medios que sea. No, en las sociedades liberales no tenemos ningún instrumento para poder criticar una opción de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque es una opción de vida entre otras opciones de vida. Algunos deciden ser personas religiosas, otros se dedican al mercado, otros se dedican al engrandecimiento personal a través de otros medios, etcétera, y no tenemos. Entonces hay una discusión que se está dando acerca de si podemos volver a retomar la idea de críticamente pensar en el contexto en el que estamos, frente a la violencia desbocada, frente a la desigualdad desbocada, frente a la destrucción medioambiental, etcétera, etcétera, que estamos enfrentando como colectivos, como humanidad, si podemos empezar a pensar críticamente si no existen formas de vida, maneras de entender la realidad, de entendernos a nosotros mismos, que pueden ser juzgadas críticamente, normativamente, como menos valiosas o decididamente problemáticas frente a los problemas que tenemos. Entonces ese es un tema importante. En nuestras sociedades modernas, la idea del individualismo es fundacional y la idea de la libertad es fundacional. Ese es el gran descubrimiento de la modernidad. Si a eso se combina con una idea que es la idea del capitalismo, que es la idea básicamente de mercados que se organizan en función de clases, donde existen unos que son los dueños de los medios de producción y otros que son trabajadores, etcétera, etcétera, que están al servicio del capital, etcétera, etcétera. Bueno, la combinación es explosiva y es necesario que nosotros tengamos esto en cuenta cuando nos sentamos a pensar qué estamos haciendo cuando nos sentamos a meditar. Ok, entonces en las sesiones anteriores, dicho esto como introducción, las sesiones anteriores
Bueno, no voy a repetir todo lo que hicimos, pero fundamentalmente lo que planteamos es que el primer paso en la práctica meditativa consiste en establecer el marco donde nosotros trabajamos, y entonces dijimos que lo que es importante es que nuestro laboratorio es nuestro cuerpo, nuestra mente y ampliamente, de una manera amplia, el mundo que habitamos. Y el mundo que habitamos está hecho de muchas cosas, muchas esferas. Está compuesto de muchas esferas: la esfera de nuestra familia, la esfera del arte, de la propia historia, el modo que nos relacionamos con nuestra historia, el modo en el que nos relacionamos con las órdenes institucionales. En cada espacio que entramos es una esfera existencial que tiene sus propias lógicas, etcétera, etcétera, que debe ser explorada y debe ser transformada para que nosotros podamos vivir plenamente la vida que deseamos. ¿Ok? Entonces tenemos el cuerpo, la mente y el mundo. Y en el centro tenemos el personaje central con el cual vamos a trabajar a lo largo de nuestra práctica meditativa, que, como ya dijimos, es el yo. Y un yo que se caracteriza por la ignorancia, una suerte de confusión básica con respecto a muchas cosas una de esas cosas, una de las confusiones que tiene el yo es el hecho de que ve las cosas como permanentes, cuando en realidad son fugaces, transitorias y no pueden sostenerse en el tiempo. Confusión también en relación a lo que puede o no producir felicidad. Un yo que cree que la felicidad puede lograrse a través de la adquisición de objetos, la experiencia de fenómenos sensuales, el reconocimiento social, el poder social, etcétera, 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 etcétera. Y obviamente aquí, de nuevo, una confusión, porque todos esos fenómenos, al ser condicionados, etcétera, no producen la satisfacción que nosotros buscamos. Y por otro lado, un yo que, entre las confusiones que tiene, la más importante es el hecho de que se autopercibe como un ser separado, independiente, autónomo, que es la base sobre la cual nosotros construimos nuestra concepción de el individualismo moderno. Esta idea de que nosotros que subsistimos o preexistimos a las sociedades de las cuales formamos partes, y subsistimos y preexistimos incluso de la naturaleza de la que formamos parte. A veces siempre me gusta pensar que estamos tan alucinados, lo vemos en el cine, sobre todo en todas estas películas distópicas acerca del fin del mundo, etcétera, etcétera, que el mundo entero se muere, el mundo entero se destruye, pero nosotros podemos imaginar pervivir pese a que el mundo se destruye. Nos vamos a Marte, o en otras películas construimos una suerte de arca de Noé y el mundo entero se muere inundado, como en 2012, pero hay un grupete que se salva, etcétera. Siempre esta idea de que nosotros podemos subsistir, y que básicamente supone una ignorancia acerca del surgimiento dependiente, el hecho de que nosotros existimos única y exclusivamente en relación con los otros y con la naturaleza que nos contiene, y que no hay ningún residuo. Sin la naturaleza y sin los otros, nuestra existencia significa nada. En ese contexto, dijimos que en ese contexto básico que es el laboratorio, nos encontramos, por lo tanto, efectivamente con los otros, que es el tema central de nuestra vida. El tema central de nuestra vida es nuestra relación con otros seres humanos. Y obviamente con otros seres no humanos, pero fundamentalmente con los seres humanos. Toda nuestra vida tiene que ver con nuestra relación primero con nuestros padres, con nuestros hermanos, con la gente en el cole, cuando éramos pequeños, nuestros dramas escolares, etcétera, a medida que vamos creciendo, nuestras novias y novios y el grupo de amigos, etcétera. Toda nuestra vida pasa por esa autointerpretación que siempre hacemos de nosotros mismos, que siempre está relacionada con el modo en el cual entablamos nuestras relaciones con los otros. Y obviamente a medida que vamos madurando, nos vamos dando cuenta que efectivamente esas relaciones además están enmarcadas dentro de totalidades más amplias, como puede ser una comunidad, un club, una asociación, un sindicato, un partido político, y más ampliamente nuestro país y el mundo entero. Y toda nuestra vida, todas las novelas, todas las películas, nuestros sueños, etcétera,
nunca estamos solos, siempre, y todas nuestras ideas, y siempre estamos contrastando lo que nosotros somos en función de lo que los otros ven de nosotros, lo que nosotros quisiéramos mostrarle a los otros, etcétera. Y en cierto sentido, la mayor parte de nuestros problemas, incluida nuestra propia muerte, está atravesada por el hecho de que existen los otros. Nosotros, nuestra muerte, cuando imaginamos nuestra muerte, no solamente imaginamos, es decir, el acontecimiento de mayor soledad que podamos vivir en nuestra vida, que es el hecho de que cuando morimos, nos morimos solos y nos vamos solos y no nos vamos a llevar a nadie. Esperemos, no llevamos a nadie. Con nosotros hay cada loco hoy en día con esto de la guerra nuclear, que hay algunos que están preparados para llevarse la humanidad entera, ¿no? Pero dicho esto, lo que sí es cierto es que incluso en ese momento, que es el momento de la muerte, también nos encontramos con el hecho de que la muerte para nosotros también es un fenómeno que podemos llamar social, en el sentido de que lo importante es la separación que tenemos de los otros, qué pasa después de nuestra muerte. La gente deja testamentos, se imagina lo que otros pensarán de uno mismo. Es decir, nosotros somos fundamentalmente seres sociales y por lo tanto nuestra relación con los otros es clave para entender quiénes somos. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, es en el cual la práctica meditativa, especialmente en el Mahayana, pero en toda la tradición budista en general y todas las tradiciones religiosas en general, ponen el énfasis, podríamos decir que son fundamentalmente éticas. Éticas no en un sentido banal, como la ética liberal, utilitarista o deontológica, kantiana del deber ser, sino el hecho de que el modo en el cual definimos nuestras acciones y definimos nuestra relación con los otros es la clave para comprender quiénes somos, qué podemos hacer y qué podemos aspirar. ¿Okay? Este es un punto clave. Y en ese contexto, en la clase anterior, empezamos a mostrar un poquito, estoy tratando de hacerlo bien sencillo para que podamos enfocarnos en lo que viene hoy, que es probablemente para quienes no conozcan el tema, un poco difícil de aproximarse al tema, el tema de la bodhicitta y de la práctica del intercambio de uno con los otros. Para poder entender esa práctica, vamos a intentar ir a lo más básico. Entonces, en la clase anterior, en la sesión anterior, lo que dijimos es que empezamos a dibujar el mapa de la ética budista. Y la ética budista, que es una suerte de fenomenología, porque está basada en el hecho de que nosotros nos sentamos con nuestra experiencia, no es simplemente una ley que nos viene desde fuera, sino es algo que crece dentro de nuestra propia experiencia del mundo con los otros. El primer paso es descubrir el impacto que tiene en nuestra vida el dañar a otros. El dañar a otros con nuestro cuerpo, el dañar a otros con nuestra palabra y el dañar a otros con nuestra mente. Y hablamos en la sesión anterior, hablamos de ese primer nivel de la ética, que es de crucial importancia. Y hoy hablando con Agus, estábamos hablando un ratito, mientras comíamos, qué sé yo, y entonces surgió una idea que puede parecer un poco rara de plantear en la sesión, pero me voy a animar a plantearla de esta manera. Todos nosotros somos, en cierto modo, viajeros del tiempo. Viajeros del tiempo. ¿Conocen las películas de los viajeros del tiempo? Aquí en España había una serie hace unos años que se llamaba El Ministerio del Tiempo. Era gente que viajaba a través del tiempo, iban a diferentes épocas, etc. Y todos nosotros somos, en cierta manera, viajeros del tiempo. Y efectivamente tenemos la posibilidad, primero a través de la imaginación, de volver al pasado, a lo que hemos hecho, a las acciones que hemos realizado en el pasado, y no solamente tenemos la capacidad de juzgar, valorar esas acciones, reafirmándonos y transformando nuestras acciones presentes en función de lo que hemos hecho en el pasado, arrepintiéndonos de aquellos daños que hemos cometido, regocijándonos de aquellas acciones positivas que hemos hecho, sino que en cierto modo somos capaces de volver explícitamente al pasado y transformar nuestro pasado. Porque al transformarnos, al mirar lo que hemos hecho y al poder modificar el modo en el cual nosotros interpretamos el pasado,
estamos cambiando el curso de la historia. Estamos haciéndonos a nosotros en el presente alguien diferente a lo que podríamos habernos convertido, por ejemplo, si nos arrepentimos de una acción negativa. ¿Están de acuerdo con ello? Cuando nosotros volvemos al pasado, vemos las acciones negativas que cometimos, en cierto modo, no solamente modificamos el pasado, sino que al modificar nuestra percepción del pasado, modificamos nuestro presente. Nos convertimos en personas diferentes. Somos una persona alternativa a la que hubiéramos seguido siendo si no hubiéramos cambiado nuestra percepción del pasado. Y obviamente en el presente, en este momento inmediato que tenemos, cada uno de nosotros tiene algo extraordinario, que es la capacidad de poder determinar con cada una de nuestras acciones el tipo de futuro que queremos vivir y el tipo de futuro que queremos ser. Y esto es de una enorme potencia, de una enorme potencia. Y el primer paso para poder empezar a tener control sobre el pasado y el futuro, realmente convertirnos en viajeros del tiempo, el primer paso es la ética del no dañar. La ética del no dañar. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos para atrás y somos honestos y en la práctica meditativa prestamos atención momento a momento al curso de nuestra mente, lo que vamos a descubrir es que el pasado en muchos sentidos duele. Y duele emerge en ese espacio que es el espacio de la meditación. Lo primero que van a encontrarse a medida que van calmando su mente, la mente se va haciendo silencio, etc. Nos encontramos con la serenidad y con la espaciosidad de la mente. Y de esa espaciosidad de la mente, ¿qué es lo que emerge? Emerge el pasado, emergen nuestras relaciones pasadas, emergen nuestros temores del pasado, emergen nuestros temores acerca del futuro, nuestras expectativas, emerge el tiempo, emerge la temporalidad. Y en esa temporalidad emergen nuestras reacciones positivas y nuestras reacciones negativas, nuestros hábitos. Y por lo tanto, abstenernos de dañar a otros nos asegura de que nosotros en el presente empezamos a tener el control de nuestra existencia pasada y futura. Empezamos a darnos cuenta que es posible apropiarnos y transformadoramente de la experiencia que tenemos. Ese es el primer punto. El segundo punto que planteamos el otro día es que no se trata solamente de no dañar, sino que podemos además contribuir con una nueva fase en la ética, que es no solamente tener control sobre nuestras acciones, sino además modificar nuestras actitudes. Y hablamos de 4 actitudes fundamentales que efectivamente tienen la capacidad de modificar de raíz el modo en el cual nosotros vivimos nuestra vida, que son la bondad, el cuidado, la alegría y la ecuanimidad, una ecuanimidad que está basada en una noción fuerte de justicia. ¿Vale? Fundamentalmente, la idea de que nosotros nos convertimos en agentes del bien. Esa es la idea de las 4 inconmensurables. Agentes del bien. ¿Qué quiere decir aquí bien? Bien es aquello que produce genuina felicidad en uno mismo y en la vida de los otros. Y para ello necesitamos un compromiso. Ese compromiso es nosotros apostamos a convertirnos en agentes de bien y eso significa poner freno a todos esos impulsos que generan el mal. El mal entendido como aquellas experiencias de sufrimiento que están basadas justamente en una noción distorsionada acerca de nosotros mismos y tienen como raíz las emociones negativas que conducen nuestras vidas. Ok, eso es lo que vimos en la sesión anterior. Esa es la base. Hoy vamos a hablar de otra cosita, tenemos minutos, y después vamos a hacer la meditación. De algo más difícil, porque alguien me dijo en algún momento, bueno, pero para tener una visión de esta naturaleza necesitas tener una perspectiva religiosa. Sin una perspectiva religiosa no puedes ser una persona genuinamente altruista. Y yo me gustaría plantear hoy, iba a plantear ampliamente cómo se cultiva la bodhicitta, que es la mente de la iluminación en términos más tradicionales, pero me gustaría plantearlo en términos seculares, justamente para responder a esa objeción, que solamente puedes generar altruismo y puedes tener una actitud de compromiso genuino
universalista desde una perspectiva religiosa. Me gustaría plantearlo de esta manera. Y entonces para ello me voy a referir, vamos a concentrarnos solamente en una de las prácticas que pensaba abordar hoy, que es la práctica del intercambio de uno mismo con el otro. Esta idea que está en el centro de todas las tradiciones espirituales, en cierto modo es el corazón de todas las prácticas espirituales, que es la idea de que nosotros tenemos la mejor opción que tenemos para poder lograr esa plenitud que todos buscamos, una vida genuinamente feliz, es un compromiso para dejar de poner el foco exclusivamente en nuestros intereses y poder abrirnos a los intereses de otros, al sufrimiento de los otros, a la experiencia de los otros. Cuando uno cuando uno plantea las cuestiones de esta manera, lo primero que uno siente cuando uno escucha a alguien hablar de esta manera, es que lo que se nos está pidiendo es un sacrificio. Se nos está pidiendo que adoptemos una actitud en la cual sacrificamos nuestro propio bienestar en función del bienestar de los otros, ¿no es cierto? Eso es lo primero que nos viene a la mente y entonces evidentemente uno inmediatamente lo vincula con una actitud religiosa, en cierto modo condenable, y todo el mundo tiene esa sensación de otra vez vamos a escuchar que tenemos que sacrificar nuestros placeres y nuestro bienestar, etcétera, etcétera, en función de un ideal que sería el bienestar de la humanidad o algo por el estilo. Nada más lejos de lo que propone el budismo. Y nada más lejos de lo que podemos pensar en términos seculares. Todos nosotros, estoy seguro, siempre le digo a mis amigos y a mis familiares, etcétera, cuando hagas algo, imagínate que eres parte de una novela o de una película. Y pregúntate si cuando lo estás haciendo, si ves a alguien haciendo lo que tú estás haciendo, serías considerado un héroe o un villano en esa película. Piensa si te gustaría verte reflejado en una película haciendo las acciones que estás haciendo, si te sentirías orgulloso de ti mismo o si sentirías al verte una suerte de desprecio. Todos nosotros tenemos una visión natural, surge naturalmente en nuestra experiencia. Cuando vemos una película, leemos una novela, nos cuentan una historia, etcétera, tenemos una atracción inmediata hacia aquellas personas que son capaces de postergar, en cierto modo, su placer o su beneficio inmediato con el objetivo de hacer algo por el bien de los otros. Es automático. Yo me acuerdo cuando fue durante la pandemia, que los médicos y enfermeros, etcétera, estaban en la primera línea en los hospitales, etcétera, arriesgando su bienestar, algunos porque no les quedaba otro, pero la gran mayoría por vocación, etcétera, que la sociedad entera, en su conjunto, salía a los balcones y aplaudía emocionada ante el esfuerzo de los sanitarios, etcétera, ¿no? Esa no era simplemente por una cuestión de temor o simplemente una actitud servil en función de los problemas que teníamos, sino efectivamente porque naturalmente nosotros sentimos que una persona es más plena, tiene una realización más genuina de su existencia cuando es capaz de abrir su perspectiva y ver su vida, no en la pequeña en el enfocado nicho de sus propios intereses, sino que es capaz de ampliar su realidad para incluir a otros. Y cuanto mayor es la lente que nosotros tenemos para pensar nuestra vida, mayor es la admiración que nos causa una persona. Cuando pensamos en alguien que tiene como objetivo el beneficio de todos los seres humanos, nos resulta mucho más conmovedor que una persona que simplemente piensa en su propio grupo étnico, por ejemplo. Hay algo, pese al valor que tiene defender a los nuestros,
siempre hay una cuota de fealdad en el hecho de que tu objetivo sea estrecho, que solo defiendas a los blancos. Pese que hay algo positivo, hay algo negativo. Si solamente defiendes a aquellos que forman tu nacionalidad, de nuevo, tenemos una sensación de que hay algo que falta, hay algo que falla en el modo en el cual estamos viendo las cosas. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, la práctica del dar y recibir es una práctica que tiene un objetivo muy claro. Por un lado, es abrir nuestra perspectiva. Abrirla de una manera genuina y de una manera lo más amplio que pueda tener nuestra manera de abordar la totalidad de ese anhelo universal que tenemos de plenitud, que lo tienen todos los seres vivientes. Todos los seres vivientes tienen ese anhelo de que su vida, su existencia, sea significativa. Una existencia que es una existencia condicionada y que está brutalmente limitada por el hecho de que cada uno de nosotros, cada una de nuestras existencias individuales está condenada a la desaparición. Y por tanto, en ese contexto, la práctica de dar y recibir, la práctica del intercambio de unos con otros, tiene como fundamento esta visión básica. Todos nosotros, seres vivientes, tenemos ese anhelo de plenitud, ese anhelo de hacer que esta vida, que es muy limitada, estos años tan limitados que tenemos, estos días tan limitados que tenemos, estas horas tan limitadas que tenemos para poder vivir, entender, sentir, experimentar nuestra vida, compartir nuestra vida con los otros, sea plena. Todos lo tenemos. Y también todos somos conscientes de la urgencia de que esto se produzca. Ese es el primer punto. Me acuerdo cuando a finales de los años 80 empecé a viajar y me encontré con el budismo, pero unos pocos meses antes de llegar a Dharamsala tuve un sueño que cambió completamente mi vida. Fue antes de conocer a los lamas, pero ya algo estaba pasando en mi vida y fue el siguiente sueño. Estaba en un barco y en un momento determinado, en esa época viajaba mucho en barco porque estaba viviendo en Indonesia y te mueves continuamente de una isla a otra en barco, así que no era ilógico soñar con barcos. Y en un momento determinado, el barco empieza a ver como una suerte de sirena y nos enteramos que el barco se va a hundir. Y entonces hay una escena en ese sueño en el cual hay unos músicos tocando, como en la película del Titanic, y una larga cola. Y entonces yo me acerco, ¿qué están haciendo en esta cola toda la gente? Y entonces me dicen, no, estamos todos acercándonos para firmar el libro, porque nos vamos a hundir y vamos a desaparecer, y queremos dejar nuestro nombre en el libro. Y entonces, de repente, en el sueño tengo una gran ansiedad y empiezo a empujar con los otros para poner mi firma. Y de pronto, cuando me estoy acercando, me doy la vuelta y veo un grupo de monjes, que no sé si eran budistas o cristianos en ese momento, que estaban sentados mirándonos con cierto estupor y cierta sorpresa. Nuestra situación es más o menos esa. Nuestra situación es que nuestra vida es un barco que se hunde. Y todos estamos juntos en este barco y nos hundimos todos juntos. No tenemos ninguna alternativa. No hay manera, ninguno de nosotros se va a salvar. La práctica de dar y de recibir es una práctica que comienza primero con el hecho de que todos los que estamos en el barco sufrimos, tenemos el mismo anhelo de vida, el mismo anhelo de amor, el mismo anhelo de cuidado, y todos estamos condenados de la misma manera a sucumbir y no tenemos alternativa. Sobre la base de ese reconocimiento, hay dos actitudes posibles. Una actitud es la actitud de aquel que, alienado, temeroso, confundido por la circunstancia, corre para firmar su libro. Como si la firma de ese libro pudiera, de alguna manera, rescatarlo del destino común. Pero es fruto de la confusión y del miedo. Es una suerte de alienación.
La segunda es la posición de esos monjes, que miran con sorpresa, pero también con cariño, compasión, comprensión de lo que nos están jugando, el miedo que todos tenemos. En ese contexto es que surge la práctica de dar y recibir, del intercambio de uno con los otros. El hecho de que tú puedas aceptar esta suerte común que todos corremos y al mismo tiempo darle a los otros la paz que produce la comprensión de un destino común. Si tú eres capaz de mirar a los otros, de sentir con los otros, de compartir con los otros ese destino común, también tienes la capacidad, la posibilidad de darle a los otros lo que más necesita el otro. Necesitamos los unos de los otros. La serenidad, la comprensión y la calidez que exige un momento, cada momento de nuestra vida, definido justamente por nuestra precariedad, por nuestra vulnerabilidad. Entonces, en la práctica de intercambio de uno mismo con los otros, lo que nosotros tomamos es esa confusión, ese miedo, esa alienación. Tomarlo no quiere decir que nosotros nos alienemos, sino que nos conectamos, nos vinculamos con ese mundo en llanto, ese mundo alienado, ese mundo en problemas. Abrimos los ojos, no cerramos. Vemos cada evento de violencia, de opresión, de dominio, con la misma sensación de absurdo que esos monjes. ¿Qué ganas destruyendo un grupo humano, dominándolo, esclavizándolo, destruyendo el medio? ¿Cuál es el objetivo? Si no tiene salida, no tiene sentido alguno. Es simplemente algo que está destruyendo no solamente el mundo de los otros, sino también tu propio mundo. ¿Qué sentido tiene toda esta lucha, toda este conflicto, esta violencia en la cual estamos metidos? Y entonces, eso es lo que tomamos. Y esto va en línea de continuidad con todo lo que hemos dicho de la meditación. Empezamos meditando, poniendo atención a nuestro cuerpo, nuestra mente y el mundo, y dijimos que la lógica de la meditación en el budismo implica no cerrarse sobre uno mismo, sino abrirnos a la experiencia, sin expectativas de eliminar el dolor y procurarse el placer, sino justamente cambiar la lógica. Y la alternativa es abrirse a la posibilidad de una experiencia plena del momento presente, de nuestra vida en su totalidad. Y ahora vamos un paso más. Y ahora lo que lo que nos vamos a abrir es al mundo en su totalidad, con su dolor, con su confusión, con su miedo, etcétera, etcétera. Y en una experiencia de completa serenidad, vamos a permitir que ese mundo se manifieste dentro de nosotros conscientemente. Y vamos a responder con serenidad, vamos a responder con calidez, vamos a responder con comprensión. En la práctica, una parte de nuestra meditación la vamos a hacer prestando nuevamente atención a la respiración, en ese estado de apertura. Y cuando inhalamos, vamos a imaginar que ese mundo tan caótico que nos rodea, de violencias múltiples, lo invitamos a nuestro espacio. Fíjense, la lógica es alucinante. La lógica no es protegernos, echar al mundo de nuestra mente, sino invitar al mundo a que se presente para que nosotros podamos dar nuestra respuesta al mundo. Le estamos pidiendo al mundo que se presente, que se muestre tal como es. Y nosotros respondemos con serenidad, con calidez y comprensión. La comprensión es el surgimiento dependiente. Este mundo es lo que somos. No es ajeno a nosotros. Esa violencia es nuestra violencia. Esa discriminación es nuestra discriminación. No es la discriminación de otros. Somos nosotros, los seres humanos, los que estamos preparados
para matar, para morir, para destruir en nombre de nuestros propios deseos, nuestras experiencias de placer, nuestra evitación del sufrimiento, nuestro egocentrismo, etcétera, etcétera. Y entonces invitamos a ese mundo y respondemos con la exhalación, con nuestra serenidad, con nuestra comprensión, con nuestra calidez. Ok. Estamos en tiempo, ¿no, Agus? ¿O no? Me dijiste que tenía que parar de tiempo. Sí, terminó Vale, la vale. parte Entonces ahora teórica. vamos a hacer la práctica. ¿Se entendió la idea básica? ¿Se entendió la idea básica? Bueno, ¿sí o no? Bueno, después lo charlamos. Ahora vamos a hacer 15 minutos de práctica para ver cómo introducimos esto en la práctica meditativa. ¿Vale? Ok. Vamos a cerrar para los que quieran, pueden cerrar sus vídeos para estar cómodos. Vamos a buscar una postura en la cual nos sintamos cómodos, pero además una postura que exprese nuestra voluntad de presencia y nuestro compromiso de estar en el mundo. Y vamos a llevar nuestra atención al momento presente. Y en el presente nos encontramos con nuestro cuerpo, el cuerpo frágil, vulnerable que habitamos. Siempre dedíquenle unos momentos a sentir su cuerpo vivo. No conocemos solo con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Conocemos con todo nuestro cuerpo. Es nuestro cuerpo el que construye el espacio que nos rodea, que organiza la realidad en arriba, abajo, delante, detrás, derecha, izquierda, que toca, que huele, que ve colores, formas, que conoce con la boca, con el sabor, con el olfato, el cuerpo. Y la mente, que discrimina, compara, proyecta, organiza, interpreta. Tan maravillosa, pero también peligrosamente que tenemos. Que además de pensamiento, tiene emociones, respuestas violentas, de apego, de celos, de envidias, siempre basadas en la ignorancia, en la no comprensión de lo que somos. En el aferramiento a uno mismo, en contraposición a todo lo que nos rodea. Eso es una emoción. Y en tercer lugar, el mundo. El mundo enorme,
para el recién nacido es el rostro de su madre. Quien provee la leche, calor, la seguridad inmediata. Para nosotros ese mundo se ha ampliado enormemente. Los más próximos, los más lejanos, que no son indiferentes, los que consideramos nuestros enemigos, nuestros obstáculos. El mundo abstracto del Estado, de la economía, la naturaleza, los campos, el cielo, la inmensidad de los astros, nuestro mundo. En este mundo que habitamos hoy, lo que nos encontramos es violencia, guerra, maltrato, abusos, desigualdad, pobreza lacerante, riquezas groseras, destrucción del medio ambiente, alucinación. Mundos enloquecidos. La primera respuesta, no participar del mal. Que atenta contra la dignidad de cada persona, de cada ser vivo. Cultivar el bien. Celebrar el bien. Comprometerse con la justicia, con la ecuanimidad. Pero el mundo no cambia porque cambiemos nuestras actitudes. La violencia sigue allí. La desigualdad, la miseria sigue allí. La destrucción y la violencia del mundo natural sigue allí. La peor respuesta, mirar para otro lado. Por lo tanto, vamos a abrir nuestra mente. Y vamos a crear en este espacio una paz no condicionada, una serenidad no condicionada, un amor no condicionado, una compasión no condicionada. Eso significa permitir que el mundo esté presente aquí y ahora. Vamos a inhalar el mundo. Vamos a pensar que con cada inhalación permitimos que el mundo esté presente en esta meditación. Con cada exhalación vamos a pensar que le devolvemos como respuesta paz, calidez y comprensión. Frente al enojo de un amigo, frente a la violencia de un extraño, frente a la hipocresía de la sociedad, vamos a traer esa hipocresía, ese enojo, esa violencia a nuestra meditación
y vamos a responder con serenidad, calidez y comprensión. Ese es el compromiso. Vamos a tomarnos unos minutos enfocándonos en la respiración, inhalando y exhalando, esa apertura y esa respuesta plena, comprensiva de la que estamos hablando. Permitamos que el mundo nos toque, que el mundo nos conmueva. Permitamos que el mundo nos duela. Paz, bondadosamente, con comprensión. Solo podemos ayudarnos a nosotros mismos si somos capaces de abrirnos, mirar de frente nuestros problemas, si podemos dejar de escapar de nuestros miedos, si podemos enfrentarnos a nuestra ansiedad abiertamente. Solo podemos ayudar a un amigo si podemos mantener la mirada desnuda ante el dolor, la tristeza y el miedo que lo embarga. No hay meditación posible si no podemos abrirnos al mundo tal cual es. Contrariamente a lo que solemos creer, y somos capaces, aunque sea mínimamente, de abrirnos al mundo, de apropiarnos del mundo en su mismidad, podemos transformarlo. Rehuir el mundo es vivir una vida alienada, que nos condena a la angustia, a la aceleración, al estrés, al sinsentido. En casa, sentamos cómodamente, hacemos las otras prácticas y cuando surge un problema, en vez de escaparnos,
abrimos la mente, abrimos el corazón y permitimos que se instale en la sala de nuestra mente para poder acompañarnos a nosotros mismos, a los que nos rodean. Incluimos la meditación, dedicando estos minutos a ser valientes, a dejar de escaparnos de nosotros mismos, a dejar de intentar crear un mundo imaginario para protegernos del mundo real en el que vivimos. Cuando concluimos, tomamos 5 minutos. Quienes tengan ganas, vuelven para una conversación. Gracias. Volvemos en 5 minutos. ¿Ok?